Buenas tardes a todos, es un placer. Antes de empezar, voy a les pedir disculpas anticipadamente por mi español, o mejor, el portuñol, no, porque brasileños hablamos es como un portuñol. Bueno, mi charla tendrá acerca de la empresa, empresarialidad y el emprendimiento. Para los austríacos, la función empresarial es una parte esencial de la acción humana. Es una determinante de la acción y está presente en todas las acciones. Sin embargo, a pesar de la empresarialidad que incluso nosotros vivimos y miramos en la sociedad todos los días, la importancia de los empresarios para el desarrollo de la economía, desde todos estes gadgets digitales que temos, ou também de simples questões que são resolvidas para nós como consumidores, a maior parte das teorias econômicas se olvida de la empresarialidade. Incluso, por exemplo, a teoria de los costes de transação vai a hablar em firma e não em empresário. E el énfasis que la Escuela Austríaca de Economía tiene en el Homo agens, como descrito por Mises, que tiene una comprensión diferente de racionalidad. Acá el racional de los austríacos no es el mismo racional como el Homo economicus maximizador, pero alguien que hace uso de su conocimiento y subjetividad para mejorar su vida por medio de sus acciones, que es una conducta deliberada, constituye una base para la fundación y creación y desarrollo de una teoría de la función empresarial. El mundo es siempre un por hacer. El futuro nunca está dado. El mundo siempre depende de que todos nosotros acá vamos a decidir, vamos a elegir, vamos a decidir, vamos a elencar prioridades y desarrollar una relación, una conexión causal entre diferentes medios, diferentes recursos para que el futuro sea construido. Entonces, el futuro siempre depende de la capacidad humana de creación. Eso no sé si... Ahí. Bueno, en primer punto, lo que es importante es, vamos a enfocar en la firma o en el empresario. Y acá el profesor Huerta de Soto trae en una cita de su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial, una característica importante, que es que la firma es una institución fruto de la empresarialidad y del interactuar humano. Pero la firma está siempre condicionada a la empresarialidad, al individuo, al empresario. Entonces, no se debe estudiar solo la firma. Claro, la firma tiene importancia, sabemos hoy día todas las corporaciones e incluso las pymes y startups son muy importantes y presentes en el mundo económico. Sin embargo, ellas están siempre sometidas a la empresarialidad, como voy a presentar después. Entonces, existe una secuencia de investigación que empieza por la acción humana, después va a pasar por la función empresarial y que esta línea va a conducir para comprendermos la firma, la empresa. Yo prefiero el término firma porque empresa es algo más general. Empresa, si miras la raíz del término, incluso todos nosotros estamos haciendo un emprendimiento en una empresa. Entonces, la firma que hablo acá es como la institución, la empresa como hablamos, una sociedad por acciones o una empresa limitada. Bueno, sobre la función empresarial. La base de la escuela austríaca relativamente al empresario no viene de Menger. Claro, Menger tuvo contribuciones muy importantes, pero antes de Menger, Richard Cantillon y Jean-Jacques Turgot, franceses del siglo XVIII y XIX, fueron precursores de un abordaje referente a la empresarialidad. Incluso Cantillon cambió lo que significaba el término entrepreneur. Antes de Cantillon, el término entrepreneur
se refería a personas que ejecutaban obras públicas para el gobierno francés, es decir, recibían un presupuesto y tenían sus costes, tenían que manejar los costes. Y fue Cantillon con la implementación de la noción de incertidumbre y de especulación del futuro, entonces, que va a definir lo que es modernamente el empresario. Turgot, Rothbard, en la historia del pensamiento económico, va a destacar mucho Turgot. Turgot fue uno de los primeros a hablar en el capitalista empresario, el empresario como hombre de detentores de bienes de capital que arriesga y que construye el futuro. Pero, bueno, específicamente de la escuela austríaca, desde Menger, los austríacos ponen al empresario en el centro de la teoría económica. El empresario es siempre comprendido como el agente que va a modelar, crear el futuro. Es siempre alguien que está especulando y está mirando a frente, tiene una visión más a frente para comprender lo que va a ocurrir, los futuros deseos y demandas de los consumidores. Entonces el empresario es siempre un arriesgador, un especulador. Y el empresario tiene justamente en ese enfrentamiento de la incertidumbre el origen de sus beneficios. Es decir, el empresario solo cosecha beneficios si consigue especular y anticipar el futuro de una manera adecuada y pertinente. Bueno, no está me obedeciendo muy bien. Ahí. Dentro de la escuela austríaca existen tres grandes abordajes, tres grandes approaches, perspectivas para la investigación de la empresarialidad. Yo voy a traer un poco de cada una de ellas para que ustedes puedan comprenderlas con más profundidad posteriormente. El primero es el Opportunity Discovery Approach, el segundo es el Judgment Based Approach y el tercero es la empresarialidad como organización de la producción. Normalmente son tratadas casi como distintas y hay críticas de una parte a la otra y tienen algunas discusiones. Sin embargo, yo creo que pueden ser sumadas y sintetizadas. En la realidad, ese es uno de los capítulos más importantes de mi tesis doctoral. Entonces, por eso tengo mucha certeza que todas ellas, como voy a presentar ahora, pueden ser sumadas, sintetizadas y pueden generar una explicación coherente y cohesa de cómo la empresarialidad ocurre en los mercados. Acerca del Opportunity Discovery Approach, es resultado del trabajo de Israel Kirzner, economista americano. Kirzner publicó un libro en 1973, Competition Entrepreneurship, Competencia y Empresarialidad, en que, basado en el modelo neoclásico, o mejor, en lo que los modelos neoclásicos tenían como sus bases, Kirzner intentó demostrar que el hecho de que no existe información o conocimiento perfecto terminaba con todo el modelaje del futuro. Y para Kirzner, en ese libro, empresarios son individuos alertas. Él habla que todos los empresarios y todos los individuos, en ese sentido, tienen una característica que es alertness, la capacidad de estar alerta, de percibir y descubrir relaciones en el mercado, que los empresarios emplean con el objetivo de alcanzar por profits, lucro puro, que es los beneficios puros. Estes beneficios puros son obtenidos cuando los empresarios emplean su capacidad de estar alerta para descubrir oportunidades. Ellos perciben demandas de diferentes individuos para entonces hacer un arbitraje en que unos tienen y otros desean para cosechar beneficios. En ese sentido, para Kirzner, los empresarios puros no necesitan ni de capital
ni de ningún medio, solo del uso de su alertness. Claro, que Mises también habló del empresario puro, pero lo que Mises deseaba decir, y también Kirchner, es explicar una de las partes del origen de la renta del empresario. Kirchner hizo una diferenciación entre el empresario como empresario o del individuo como capitalista. Entonces, él diferenció la renta del capital, por ejemplo, con la renta de resultado de la empresarialidad. Esa teoría de Kirchner fue desarrollada y mejorada por uno de sus discípulos, que es el profesor Huerta de Soto, que presentó que, en un sentido general, la función empresarial coincide con la acción humana. Es decir, todos los individuos hacen uso de una subjetiva capacidad empresarial para actuar en los mercados. Los individuos constantemente están creando arreglos entre diferentes recursos con el objetivo de alcanzar sus fines y acá obtener beneficio. Beneficios no deben ser comprendidos solo como beneficio económico, como beneficio financiero. El beneficio económico también incluye el beneficio financiero, claro, y una economía monetaria en que todos estamos transaccionando, comprando y vendiendo, y entonces el dinero tiene una importancia muy grande. El beneficio financiero también es esencial. Sin embargo, las personas desean más do que solo el retorno financiero. Entonces, incluso esa cuestión de fines y medios y beneficios puede explicar la cuestión de beneficios objetivos, porque algunos prefieren algunas actividades, iniciativas, mismo que pueden generar menor retorno financiero. O, por ejemplo, ¿por qué algunas personas invierten ahora en ESG? Mesmo que pensam, mira, puedo ganar un poco menos, porque tienen también un fin subjetivo acá, un fin económico, pero no financiero. Entonces, por existir esta función empresarial en la acción humana, toda acción es naturalmente creativa. Es decir, los fines nosotros determinamos y los medios nosotros vamos a arreglar para alcanzar nuestros fines. Los medios nunca están dados. No existe un padrón, una única forma de alcanzar lo que deseamos. Entonces, las personas están continuamente creando nuevos medios, nuevos arreglos de medios y organizando activos heterogéneos que no son heterogéneos por diferencias físicas, como muchas otras escuelas de economía que son más materialistas van a decir, pero los activos son heterogéneos por el diferente papel que van a asumir en los planes de los individuos. Pero si los individuos tienen esa función empresarial, ¿cómo esta función empresarial va a ser ejercida en el mercado? Acá Huerta de Soto tiene una pequeña diferencia con relación a Kirchner, que va a hablar en alertness, y Huerta de Soto va a decir que quizá el uso del término alertness tiene que ver con no existir algo como la palabra perspicacia en el lenguaje anglosajano, en inglés. Entonces, los individuos, para Huerta de Soto, tienen una capacidad innata de crear estos tipos de conexiones entre fines y medios que tienen a su disposición, y esta capacidad él denomina como perspicacia. Entonces, la perspicacia es la característica central de la acción de los individuos en el mercado y que lleva a una construcción continua de conocimiento empresarial. Este conocimiento empresarial no es el conocimiento técnico. Huerta de Soto diferencia entre dos ramas de conocimiento: el conocimiento técnico, científico, que es objetivo, formal, que nosotros podemos transmitir, y el conocimiento empresarial, que está ligado a circunstancias particulares en las cuales los individuos actúan, y que también va a ser tácito, más generalmente tácito y disperso. La perspicacia es una característica personal. No es algo que fácilmente se enseña. Claro, podemos ayudar y contribuir para que la persona comprenda de manera mejor cómo actuar en los mercados. Sin embargo, la perspicacia que el empresario tiene para actuar en el mercado es específica, es personal.
Todos nosotros deberíamos conocer a alguien que, hablamos que por naturaleza, pero que como si tuviese un regalo de Dios, que sabe cómo comprar barato acá, vender caro acá. Siempre tem alguien, toda familia tiene alguien que es como así un buen empresario, un buen arbitrador entre las especies. Entonces, esa perspicacia, este es un ejemplo de la perspicacia. Claro, tenemos muchos otros ejemplos, mismo el hecho de crear una firma o de crear una nueva poner una innovación en los mercados. Entonces, esta capacidad de la perspicacia va a explicar diferentes niveles de beneficios que los empresarios cosechan. Huerta de Soto trae una figura para explicar como B tiene A y C, la persona que tiene la idea que visualiza esa diferencia entre lo que poseen y lo que desean para hacer esta conexión. Entonces, el empresario acá perspicaz, percibiendo esta relación y arbitrando esta situación en el mercado. Acerca del Judgment-Based Approach, es una teoría basada en la obra de Frank Knight y también de Mises, porque va a sumar la teoría knightiana de la incertidumbre. Knight va a ser el precursor de decir que hay una incertidumbre ineradicable, va a ser una diferenciación entre riesgo e incertidumbre, y se compone con la comprensión misesiana de heterogeneidad del capital. Modernamente, los profesores Foss, Nikolai Foss y Peter Klein son los mayores precursores del Judgment-Based Approach. Para los académicos del Judgment-Based Approach, lo que caracteriza la empresarialidad es la toma de decisiones acerca del empleo de los recursos. Es decir, estas decisiones ellos llaman de judgment, que son decisiones propias de los detentores de capital. Es una competencia de quien tiene la propiedad. Ownership competence. Tú eres el propietario de capital, tú tienes el poder de hacer los juicios, las decisiones acerca del empleo de este capital. Es tu propiedad, entonces es intrínseco a tu persona. Entonces, son decisiones de cómo van a se sumar bienes de capital, cómo van a hacer arreglos, con el objetivo de generar los bienes y servicios que van a satisfacer los consumidores, y después de satisfacer los consumidores, van a generar beneficios para la firma o para el empresario. A pesar de que el empresario tiene el poder de judgment siempre ligado a su persona, el empresario también puede conceder en parte este judgment, pero este es siempre una concesión, es siempre una concesión de un poder derivado, mientras los empresarios siempre van a ejercer el poder de juicio original. ¿Y por qué es un derivado y es siempre una concesión? Porque el empresario, como propietario de capital, puede sacar el derecho a ejercer este derecho de juicio derivado. Y entonces, también los empresarios van a desarrollar sistemas para manejar el judgment, para hacer una gestión del juicio, la cadena. Imaginen las grandes corporaciones, tenemos empresarios, sí, los propietarios, pero también tenemos middle managers, administradores que van a ejercer en sus departamentos o sus subunidades el poder de este juicio, pero siempre derivado. Siempre ellos tienen como, el empresario está restricto a su poder, a la propiedad. Y el poder de juicio está derivado, está siempre sometido al empresario, al juicio original. Esta delegación no es siempre benéfica. Ella puede ser productiva, improductiva y destructiva. Las personas pueden utilizar, incluso dependiendo del sistema de cómo la firma elabora el control y los intereses y los beneficios, ellos pueden utilizar incluso de manera destructiva para disminuyendo el valor, el beneficio del empresario para su propio interés. Entonces, él utiliza ese juicio derivado para
intenciones personales y deja aisladas las intenciones de la firma del empresario. Entonces puede destruir incluso poder. Entonces, el hecho de que existe un juicio original derivado no significa que se debe usar el juicio derivado en todas las actividades y que es siempre benéfico. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de generalización que como no vamos a conceder, vamos a hacer democracia corporativa que es bonita y es perfecta. No, tiene que tener cuidado y control sobre eso. Hay mecanismos, los empresarios tienen que crear un sistema de gestión del juicio para que sea posible este juicio derivado. Acá he traído una figura de mi tesis para explicar cómo el empresario que tiene el poder de juicio original va a organizar por medio de los judgments su firma, que en mi visión van a ser sintetizadas por medio de una estrategia empresarial. Él va a conceder para algunos el poder de judgment y estos middle managers, administradores, van a coordinar y tener el poder de juicio derivado. Este poder puede ser sobre una unidad como puede ser por toda la firma. Puede ser que el empresario diga, mira, yo tengo 80 años, no quiero más trabajar y tú eres mi favorito, va a ser el CEO y entonces Juan va a trabajar como el CEO y va a hacer todo y él va solo a cosechar los beneficios. El tercer abordaje, que es de la organización de la producción, es un abordaje, no es explícito, no es algo que como se está en la literatura, como existe este abordaje, hablan de organización de la producción. Sin embargo, está contenido en diferentes autores austríacos, desde Menger, que habló que el papel, una de las esenciales actividades de los empresarios es la continua supervisión de los procesos productivos. En Mises, que va a hablar del empresario como empresario promotor que está enfrentando el futuro, está expandiendo el mercado. Rothbard, que va a hablar en el capitalista empresario, el empresario detentor de capital, que va a organizar los procesos productivos y que va a entregar bienes, servicios para sus consumidores y entonces obtener beneficios. Entonces, el empresario adquiere un continuo papel de coordinación de los procesos que él organiza y va a arreglar la producción de los bienes. Y no solo eso, Lachman es un poco confuso. Lachman tenemos tres Lachmans, ¿no? El Lachman de capital Structure, después vamos a tener en el fin el Lachman cadeloscópico. Pero Lachman 1 resalta, Lachman 1 en Capitalist Structure tenía el deseo de continuar el trabajo de Hayek acerca de los ciclos económicos, que fue la teoría pura de capital y también Price and Production. Lachman va a evidenciar que el empresario no tiene un papel solo en arreglar los recursos para organizar la producción, pero también está siempre aprendiendo y reorganizando las actividades. La empresarialidad no es algo que se inicia y que los empresarios como, organicé el proceso productivo acá, entonces ahora puedo sentarme así y solo mirar todo ocurriendo y cosechar beneficios. No, esto continuamente rearreglando los procesos productivos. Es decir, el empresario no solo es un creador, pero un continuo rearreglador y recreador en frente a las circunstancias que presencia el mercado. Eso hecho de que no tenemos conocimiento completo. Además, la organización de producción entonces es, en mi abordaje, la materialización en la práctica de la perspicacia y de las decisiones de los juicios. Es la empresarialidad puesta en movimiento. Acá también traigo la síntesis, que es como del perceptiveness, de la perspicacia. Empleando la perspicacia, los empresarios van a crear oportunidades, van a imaginar oportunidades, van a percibir, pero siempre el sentido ex novo de la nada siempre es una creación, porque tú no puedes descubrir algo si no existe aún, que es el futuro. Y
Dentro de esta perspicacia, ellos van a tomar efectivas decisiones en el mercado, que es el empleo del judgment. Ellos van a hacer decisiones de cuál es la mejor ruta para alcanzar sus beneficios, para sostener actividades en los mercados, y de esos judgments van a organizar la producción. Este proceso acá es continuo porque la empresarialidad nunca se agota. Es imposible, el proceso social es inagotable. Entonces, los empresarios están continuamente ejerciendo esas tres capacidades en conjunto. Y acá es más como un proceso de descripción teórica do que en la práctica. Lo que realmente ocurre es que eso ocurre continuamente, conjuntamente sumado. Entonces, los empresarios, las personas están siempre creando esos arreglos y están siempre creando esas oportunidades. Bueno, sobre el empresario, Mises tiene una cita muy potente que es como: los empresarios y los capitalistas, ellos establecen corporaciones y firmas, aumentan o reducen sus tamaños, van a disolver o merge them, mezclar, funcionar. E ellos estão sempre performando essas atividades relacionadas ao capital e ao mercado do dinheiro. Então, é por meio dessas transações que os promotores e especuladores dirigem a produção para satisfazer os desejos de los consumidores. Desta cita de Mises podemos extrair que acá o empresário toma uma decisão, pero esta decisão não surge de la nada. Tem sempre um fundo, o uso do emprego, da perspicácia para compreender o que ocorre e o que vai ocorrer melhor. Porque o empresário não está interessado no presente. O presente que está ocorrendo agora é fruto de decisões passadas. O empresário está mirando o amanhã, o próximo ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Então, o empresário está sempre mirando à frente de nós e tomando decisões e organizando os processos produtivos. Agora, com esta compreensão da empresarialidade, podemos falar de la firma. Só vou beber um pouco de água acá. A boca já está seca. Bueno, acerca de la firma, é importante dizer que Hayek ha hecho una comprensión de dos tipos de órdenes en la sociedad. Los órdenes deliberados, que él llamó también de taxis, y los órdenes espontáneos, que él llamó cosmos. Ejemplo de taxis o órdenes deliberados como el gobierno, cualquier asociación que es directamente creada por alguien. Y ejemplos de processos espontâneos são processos muito desplazados ao longo do tempo, como o surgimento do direito ou do dinheiro, do linguagem. Incluso outras instituições como a família também é desplazado processo social que ocorre ao longo do tempo. Os ordens deliberados são sempre fruto da criação de alguém. É decir, alguém tem que determinar a criação deste ordem. Por eso mismo el nombre deliberado. Y este creador, este controlador, va a tener el control de estos órdenes, siempre con el objetivo de alcanzar un propósito específico. Entonces, el empresario va a crear una empresa con un objetivo en específico, beneficios financieros, otros tipos de beneficios. Firmas son entonces órdenes deliberados empresariales. Entonces, son arreglos criados con el objetivo de se alcanzar un propósito que va a ser siempre determinado por el empresario. Acá. Entonces, las firmas son resultado de la creación empresarial. Siempre las firmas son fruto de la empresarialidad. Siempre tenemos que tener este orden de investigación que la acción humana para la función empresarial, la empresarialidad para después llegar a la firma. La firma es la consecuencia de la empresarialidad, no al revés. Firmas son
espacios, son estructuras, entidades donde los empresarios van a ejercer su capacidad empresarial, ellos van a ejercer su toma de decisiones. Entonces, ellas dependen, son resultado y dependen de la empresarialidad. Son tipos de arreglo por medio del cual el empresario va a coordinar acciones y el uso de recursos, distribuyendo el poder de juicio. Entonces, firmas, en ese sentido, son siempre entidades estructuradas por el empresario para mirando sus objetivos. Y el empresario siempre tiene fines y medios. Mirando sus medios, él va a arreglar una firma que va a hacer este arreglo, esta estructura entre estos medios y el trabajo ajeno de otras personas contratadas para llegar a sus fines. Entonces, la firma siempre está en este sentido sometida a este compaso, a esta compás individual. Siempre el empresario está como mirando sus fines y los medios que tiene a disposición y va a arreglar los medios para alcanzar el fin deseado. ¿Y cómo podemos conceptuar la firma? Yo investigué para tener un concepto sencillo. El profesor Huerta de Soto nos va a explicar que la empresa, acá en sentido de firma, es una isla organizativa, un ente de planificación que va a surgir en la medida que los promotores empresarialmente van a percibir que este sistema es el más adecuado para la consecución de sus propios objetivos. Es decir, el empresario puede actuar empresarialmente sin firmas, pero también puede, mira, para eso tengo que crear una firma. Tengo, por ejemplo, para actuar en la actividad de minería, él puede, bueno, antiguamente en Estados Unidos de los años 1850, hay mucho en los filmes, los mineros yendo a California solo. Hoy día sabemos que eso no es posible. Entonces, el empresario, para actuar en la minería y cosechar beneficios en ese sector, tendrá que estructurar una firma para conseguir obtener beneficios. Y toda la firma, como es sometida a alguien, que es el empresario, va a siempre contener un mínimo de organización y también de planificación, porque por medio de ella recursos económicos y humanos y materiales van a se organizar, siempre con base en los mandatos de la dirección, es decir, los comandos del empresario. El empresario comanda la firma y por medio de mandatos él va a controlarla. Sí. Acá yo he traído una imagen de cómo el empresario siempre el empresario va a controlar la producción por medio de comando y dirección. Sin embargo, las firmas no contienen solo elementos formales. Las firmas, los empresarios no pueden controlar todo solo con base en elementos formales como los mandatos, la dirección, un organograma, diseñar y cómo va a ser así, todos van a ser. Nosotros, la acción humana es innatamente creativa. Nosotros siempre nos deparamos con situaciones que ni imaginábamos. Entonces, además de contener estos elementos formales como la estructura, la cadena de liderazgo, dentro de lo que Hayek describió como comandos, también hay espacio siempre para algún tipo de coordinación informal. Son elementos que se coordinan a lo largo del tiempo. Entonces, dentro de las firmas, los empresarios, claro, este tipo de coordinación informal en la firma es diferente de la coordinación informal espontánea en la sociedad, en que nadie tiene el control. En la firma alguien tiene el control, pero en cierto sentido, en cierto espacio, también los empleados y todos los miembros de la empresa, de la firma, van a poder desarrollar arreglos para ciertas actividades de elementos muy sencillos, como por ejemplo, cómo vamos a mantener
hacer el café, quién va a hacer el café dentro de la firma, o cómo vamos a ayudar, cómo se va al trabajo, cómo vamos a nos apoyar, porque el empresario no tiene que como controlar todo. Entonces, entonces las firmas también contienen esos elementos informales que son tan importantes cuanto los elementos formales para el suceso de la empresa. Otro punto importante para hablar de la firma es que las firmas también siempre tiene limitaciones. Y eso también es va a ser una crítica a todas las medidas anti-monopolio, porque las firmas incluso tienen un límite para su descentralización. Primero, las firmas tienen un límite para su descentralización, que es, la firma depende del empresario. La firma siempre tiene un límite de descentralización, porque el empresario él no puede perder el control de la decisión, él tiene que sostener su juicio original. O sea, imaginar una firma 100% horizontal en que todos tienen el mismo poder, una democracia pura, democracia corporativa, es imposible. ¿Quién iba a ejercer el poder original? Todos los miembros. Entonces, hay un límite incluso para la descentralización. Es imposible una descentralización 100%, una firma 100% descentralizada. Entonces, la democracia corporativa, en como algunas startups estaban empleando ahora en los últimos años, mucho por fruto de la burbuja financiera que vivimos hasta poco tiempo, ¿no? Con la alta de los intereses, puede parecer más un chiste que una realidad posible en práctica, no que no se puede existir, pero que no va a ser eficiente, dinámicamente eficiente a lo largo del tiempo. Incluso porque el empresario, y eso es interesante, incluso Mintzberg, que es uno de los mayores pensadores de estrategia, es mainstream, él publicó un artículo 2024, el año pasado, en que describió cuatro principales tipos de empresas, 4 tipos de firmas. E mesmo empresas estruturadas que levam máquina programada, que são as grandes firmas, as corporações, muitas vezes, em momentos de crisis se conviertem em empresas personales, es decir, el empresario, los owners, los shareholders, van a traer para su responsabilidad toda la necesidad de hacer el cambio. Entonces, cambios, porque la firma esencialmente es como actividades estructuradas, procesos de personas, son procesos establecidos que las personas ejercen dentro de un sistema. Entonces, no es natural para todos enfrentar la incertidumbre y cambiar el sistema de producción que una firma tiene para cosechar mayores beneficios o para salir de una crisis, una recuperación. Entonces, el empresario justamente, él ejerce ese poder de juicio original. Entonces, una democracia corporativa, ¿quién iba a ejercer este poder? También, ahí entra una cuestión. Sí, alguien tiene que ejercer el juicio original y tenemos límites para la descentralización. ¿Las cooperativas son una posibilidad verdadera o son solo una tontería, un programa político que gobiernos utilizan para determinados sectores de la economía para como implantar, vamos a decir, un determinado pauta económica? Otro límite para la firma es siempre que la firma tiene un límite para el crecimiento. Rothbard hizo uso del mismo argumento que Mises empleó para el cálculo económico. Es decir, Mises empleó el argumento de que cuando llegas a una circunstancia en la cual no tienes un mercado para bienes, no solo para bienes de consumo, para bienes de capital, es imposible, no tiene competencia por los recursos, los empresarios no pueden hacer un cálculo para tomar decisiones con eficiencia. Entonces, las decisiones, por ejemplo, en una sociedad socialista son puramente arbitrarias. No tienes cómo saber, no tienes esta competencia, y el mismo puede ocurrir en la firma. La firma tiene un límite para la integración, al punto que la firma va a controlar todo un mercado, todo un sector, y ella va, por ejemplo, una firma que controle todo
de um certo insumo todo este setor. E só ella vai a comprar ou vender, ella não vai ter capacidade de cálculo, porque não vai ter essa competência. Claro, isso também acá há certo ponto a ser considerado, que é também a capacidade que bienes econômicos têm de ser parte de diferentes processos. Dificilmente temos bienes específicos para só um processo produtivo. O acero pode ser utilizado para milhares e milhares de coisas. Mesmo alimentos ou qualquer um de los insumos e bienes que encontramos no dia a dia podem ser utilizados para diferentes atividades. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Pero o argumento se sostém, porque ao ponto em que temos uma firma com uma integração tão grande e vertical, vai ser impossível fazer o cálculo econômico. E as decisões se convertem em puramente arbitrárias. Para concluir, minha apresentação, espero que eu tenha conseguido como apresentar alguma coisa e contribuir para o conhecimento de vocês. A empresarialidade na escola austríaca, em la realidade, de hecho, não só para a escola austríaca, não é que el conocimiento de la escuela austríaca, la empresarialidad es la fuerza que mueve los mercados. No, esto es mentira, no es en la escuela austríaca, es en la realidad. Todo lo que vivimos es fruto de la empresarialidad, de la acción de alguien, una acción deliberada para construir un futuro, para cosechar determinados tipos de beneficios. Sin empresarialidad no existe una economía fuerte, siempre son economías débiles y estancadas. E, em certa medida, todos somos empresários, é decir, todos nós vamos a exercer a função empresarial. Todos nós hacemos um tipo de cálculo econômico, empleando nossa perspicácia, nossa capacidade etimológica, que é nossa capacidade de compreender padrões na ação ajena no mercado. Vamos a emplear mesmo quando está frente a uma possibilidade de emprego, ou se vas a ser magíster em Chile ou vas a trabalhar em um banco, tu sempre está criando e empleando tu perspicácia para tentar alcançar seus fins. Então, todos empleamos a função empresarial. Também se pode concluir que a escola austríaca, además de ter diferentes abordagens, elas podem ser integradas para explicar de uma forma coerente a ação empresarial em los mercados. E também não só isso, a Escola Austríaca de Economia tem a capacidade de explicar o que são as firmas, basado em la teoria de los diferentes órdenes econômicos de Hayek. Firmas, então, vão a ser taxis, órdenes deliberados, criados por empresários para alcançar objetivos específicos. Firmas, portanto, se são criadas por empresários, depende de eles. E então, não há sentido em existir uma teoria da firma, como a teoria econômica mainstream sostém, se esta não tratar especificamente da função empresarial. Muitas graças.